Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a trabajar con la intersección de subespacios vectoriales. Y para eso hay que comprender qué es la intersección de dos subconjuntos. Sean H1 y H2 dos subespacios vectoriales en el espacio V, entonces la intersección de H1 con H2 es un subespacio de V. Gráficamente tendríamos que el círculo rojo representa un subespacio vectorial H1, el círculo azul representa el subespacio vectorial H2, y debido a que los subespacios vectoriales son subconjuntos de un espacio V, entonces podemos decir que la intersección entre ellos también es un subespacio de V, que básicamente sería el área sombreada verde, es la intersección entre esos dos subespacios vectoriales. Y entonces el objetivo del tema es identificar la base que genera todos los vectores que se encuentran en la intersección entre esos dos subespacios vectoriales. Vamos a ver un ejemplo. El ejemplo nos dice determinar la unión e intersección de los siguientes subespacios vectoriales. Básicamente tenemos dos subespacios vectoriales H1 y H2, en donde H1, la base de ese subespacio vectorial, está conformada por el vector 0, 1, 0 y el vector 1, 0, 0, y evidentemente todos los posibles vectores que se pueden formar con combinaciones lineales entre estos dos vectores. Y en el subespacio H2 tenemos a estos dos vectores y todos los posibles vectores que se pueden formar mediante la combinación lineal entre esos dos vectores. Entonces lo que vamos a hacer para identificar la unión e intersección es lo siguiente. Vamos a colocar los cuatro vectores de los dos subespacios en una matriz, es decir, el 0, 1, 0 y luego el 1, 0, 0, 2, 0, 0 y 0, 1, 1. Y al lado izquierdo vamos a colocar una letra para cada renglón o vector para poder identificarlos más fácilmente. Posteriormente lo que vamos a hacer es aplicar el método de Gauss-Jordan en esta matriz. Entonces esta es la diagonal principal y aplicando ciertas transformaciones a esa matriz vamos a llegar entonces a la forma de la matriz identidad, o la forma en la que la diagonal principal tiene solamente unos y todos los demás elementos son 0. Y evidentemente, si algún renglón se cambia de lugar, como en el caso de este procedimiento, entonces hay que tener cuidado de que los identificadores que colocamos al principio se mantengan con el renglón que les corresponde. Entonces, como aquí cambiamos el renglón 4 con el renglón 3, estos dos renglones se cambiaron de lugar. Así como aquí el renglón 1 y el renglón 2 los cambiamos de lugar, entonces A y B quedan intercambiados. Y esto lo colocamos para seguir el rastro de los vectores porque lo vamos a necesitar al final. Entonces estos procedimientos del método de Gauss-Jordan son un procedimiento que ya se ha visto en videos anteriores. Si no lo recuerdas o no estás muy seguro del procedimiento, te invito a ver el video del método de Gauss-Jordan que está también en el canal. Te dejo el enlace en la descripción. Pero básicamente, ya que tengamos la matriz en esa forma, vamos a identificar aquellos vectores que no se transformaron completamente en cero. Básicamente los vectores B, A y D en este caso. Y esos tres vectores voy a rastrear cuál era su forma original. Por ejemplo, el vector B quedó igual, 1, 0, 0. El vector A, 0, 1, 0. Y el vector D, su forma original era 0, 1, 1. Entonces voy a colocar esos tres vectores en una base, y esa base va a ser la base de la unión entre el subespacio vectorial H1 y H2. Y este vector que se convirtió en ceros, me voy a fijar que es el vector C, y por lo tanto me voy a regresar a la primera matriz. El vector C era el vector 2, 0, 0, y lo voy a colocar en otra base que corresponde a la intersección. Entonces básicamente los vectores que no se eliminaron o que se convirtieron completamente en ceros van a quedar en la unión, y los vectores que se convirtieron completamente en ceros o que se eliminaron van a quedar en la intersección. Y gráficamente tendríamos entonces lo siguiente. H1 tiene estos dos vectores en la unión, es decir, en la unión estos dos vectores le correspondían a H1 y este vector le corresponde a H2. Y en la intersección entre esos dos círculos voy a colocar el vector 2, 0, 0, porque es el vector
que tienen en común o que intersecta entre esos dos subespacios vectoriales. Vamos a ver otro ejemplo. El siguiente ejemplo nos dice determinar la unión e intersección de los subespacios vectoriales H1 y H2. El subespacio H1 tiene los vectores 1, 0, 0 y 0, 0, 1 y el subespacio 2 tiene 1, 0, 1. Entonces colocamos los tres vectores en una matriz con los identificadores ABC, aplicamos el método de Gauss-Jordan y cuando lleguemos a esta forma vamos a identificar que los vectores A y B no se han eliminado o que no se han convertido todos sus elementos en cero y por lo tanto esos dos vectores van a ir a la base de la unión. Y en el caso de este vector 0, 0, 0, su forma original C era 1, 0, 1. Ese vector iría a la intersección. Pero aquí notemos algo interesante. Esta unión 1, 0, 0 y 0, 0, 1 es el mismo subespacio que el subespacio 1. Y cuando esto sucede quiere decir que el subespacio H1 contiene al subespacio H2. ¿Por qué? Porque el subespacio H2 solamente tiene un vector que se encuentra en la intersección, entonces se encuentra dentro del subespacio H1. Nuevamente, esto solamente ocurre cuando la base de la unión es exactamente igual a uno de los subespacios. Como en este caso es igual al subespacio H1, entonces H1 contiene al otro subespacio. Y si hubiera sido al revés, que H2 fuera igual a la unión, entonces H2 estaría conteniendo a H1. Vamos a ver otro ejemplo. El tercer ejemplo nos dice determinar la unión e intersección de los subespacios vectoriales H1 y H2 con esos vectores. Entonces colocamos en una matriz y notemos que aquí ya no tengo que hacer ningún procedimiento. Ya no puedo convertir esos elementos en ceros debido a que no puedo utilizar ningún número como pivote. Y entonces, como no se eliminó ninguno de los vectores, los tres vectores quedan en la base de la unión. Y en la intersección, aquí no es un error muy común, a veces pensamos que en la intersección no hay nada, que está vacío, pero en realidad sí hay un vector. Y es el vector que tienen en común todos los subespacios vectoriales, el vector 0. Entonces, cuando tú apliques el método de unión e intersección para dos subespacios vectoriales e identifiques que ningún vector se eliminó, la intersección no está vacía, se coloca el vector 0, porque es un vector que todos los subespacios vectoriales tienen en común y por lo tanto si se intersectan, aparecería el vector 0. Entonces en el gráfico tendríamos, en el diagrama de Venn, H1, H2, bueno aquí los coloqué, están al revés, este sería H2 y este sería H1, pero no importa, y el vector 0, que es la intersección. Vamos a ver un cuarto ejemplo. El cuarto ejemplo ocurre cuando en lugar de que nos den los vectores de la base, nos dan las ecuaciones implícitas. Como en este caso nos dicen que el subespacio H1 tiene esta ecuación implícita y el subespacio H2 tiene esta ecuación implícita. Entonces, ¿qué es lo que se hace en estos casos? Lo que se hace es que vamos a despejar las ecuaciones implícitas de manera que me queden igualadas a 0. Por ejemplo, en esta primera ecuación, x2 pasaría del lado izquierdo y aquí quedaría un 0. Y la segunda ecuación ya está despejada, entonces quedaría igual. Y vamos a identificar, tengo vectores con 3 elementos de acuerdo a las ecuaciones implícitas. Están en R3. Entonces debo tener x1, x2 y x3. Voy a colocar estas ecuaciones en forma matricial, en donde x1 vale 1, x2 vale menos 1 y x3 vale 0 porque no aparece, y eso es igual a 0. Y la segunda ecuación tendría x1 que vale 1, x2 vale menos 2, x3 no aparece, entonces vale 0, y esto es igual a 0. Voy a aplicar el método de Gauss-Jordan, algunas transformaciones para llegar a esta forma, que sería la forma final. Y entonces lo que voy a hacer aquí es determinar lo siguiente. ¿Alguno de mis renglones en esa matriz se convirtió completamente en 0? En este caso no. Entonces, el número de parámetros que voy a necesitar generar unos parámetros para poder terminar este ejercicio. El número de parámetros es igual a la dimensión del espacio menos el número de vectores independientes. Dimensión del espacio, estamos trabajando en R3 porque mis vectores tienen 3 elementos, entonces 3. Menos el número de vectores independientes. ¿Cuántos renglones o vectores en esta matriz
no son completamente 0 o no se eliminaron. Tengo a los dos tienen al menos un elemento diferente a 0, entonces sería 2, hago la resta, me queda 1. Voy a necesitar un parámetro, vamos a llamarlo alfa. Ese parámetro alfa se lo voy a asignar a la variable que no aparece o a la que sea más práctica de trabajar. Como aquí tengo x1 y x2 en las dos ecuaciones, pero x3 no aparece, voy a decir entonces que x3 sea igual a alfa, que es la variable que no aparece y que no sé cuánto vale. x3 vale alfa. Y de estas ecuaciones podemos ver que x1 valdría 0. Si conoces la teoría de Gauss-Jordan, sabrás que cuando llegas a esta forma te dice básicamente que 1x1 es igual a 0 y menos 1x2 es igual a 0. Por lo tanto, x1 y x2 valen 0. Y lo que voy a hacer entonces es generar la intersección como un vector en el que voy a tomar cuenta el parámetro. Por ejemplo, aquí me salió un parámetro alfa. Me voy a fijar en x1. ¿Aparece alfa? No, entonces vale 0. En x2 aparece alfa, no, vale 0. Y en x3 sí aparece alfa. ¿Cuántas veces? 1 alfa. Entonces el tercer elemento de este vector sería 1. Y este vector está en términos de alfa. Y ese sería el vector de la intersección h1 con h2. 0, 0, 1. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los vectores que se encuentren en la intersección tienen en común que sus primeros dos elementos tienen que ser 0 y que el tercer elemento puede variar o ser una combinación lineal de este vector. Es decir, en esta intersección me puedo encontrar el vector 001, 002, 003, 004, 00-1, etcétera, etcétera. Que cumple con las ecuaciones implícitas, vamos a ver eso. Si los vectores tienen que tener sus primeros dos elementos como 0, veamos, x1 igual a 0 y x2 es igual a 0, sí cumple la primera ecuación implícita. Y la segunda, x1 que vale 0 menos 2 veces x2 que vale 0 es igual a 0, sí. Por lo tanto, ese vector que encontramos y todos los vectores que se generen de combinaciones lineales con este vector están dentro de la intersección entre esos dos subespacios vectoriales.